11º monográfico Lo que pasa en el campo. ¿Cómo afronta el sector frutícola aragonés el próximo periodo PAC? 11º monográfico Lo que pasa en el campo. Gestores, productores, comercializadores en un debate sobre el futuro de la fruta en Aragón. O escúchalo después en Aragón Radio Podcast. 11º monográfico Lo que pasa en el campo. Con Carlos Espatolero. ¿Qué tal? Bienvenidos a este 11º monográfico Lo que pasa en el campo, que organizamos desde Aragón Radio y desde la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. En esta ocasión vamos a hablar de cómo afronta el sector frutícola aragonés el próximo periodo PAC, que está comprendido entre 2028 y 2034. Y digo cómo afronta el próximo periodo PAC porque todavía no se conoce con certeza, no se conoce con seguridad qué va a pasar en ese periodo PAC y qué se va a decidir en Bruselas, algo que se va a hacer en las próximas semanas, ya no solo dentro del sector frutícola, sino dentro de todos los sectores agrícolas. Con lo cual, lo que vamos a plantear a los ponentes que hoy nos acompañan es que nos digan precisamente eso, que hablemos en presente, cómo afronta, qué conocemos, qué sabemos y cómo se va a llegar a 2027 una vez que finalicen esas negociaciones. Está con nosotros Francisco Domínguez, él es jefe del Servicio de Coordinación del Plan Estratégico y Estadística del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón. Señor Domínguez, bienvenido, ¿qué tal, cómo está? Hola, buenos días, gracias. Está también con nosotros Javier de Pablo, es director de Producción y Comercialización en Finca Albalate, de Albalate de Finca, en la provincia de Huesca. Señor de Pablo, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. También nos acompaña Javier Basols, presidente del subsector de fruta de hueso de Cooperativas Agroalimentarias de España, también el responsable de fruta en Cooperativas Agroalimentarias de Aragón y, como decimos siempre que hablamos hoy con él, a título principal, agricultor en Vinacez. Señor Basols, bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Carlos. También vamos a hablar de temas relacionados con ahora mismo, materia laboral. Por eso hemos pedido que nos acompañe Alberto Joven, responsable del área laboral en Seico Consultores. Señor Joven, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Y también con nosotros Óscar Moret, secretario provincial de UAGA en la provincia de Huesca. Señor Moret, bienvenido. Hola, buenos días. Si le parece, comenzamos por usted, señor Moret, y a fecha de hoy, ¿cómo afronta el sector frutícola aragonés ese próximo periodo de PAC con lo que tenemos ahora mismo y con lo que conocemos, con esa disminución del número de hectáreas de frutales que se está viviendo en las tres provincias aragonesas, y también con los últimos datos que hemos conocido y que nos han facilitado desde el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que indican también que para un cultivo tan importante como es el melocotón y como es la nectarina, a nivel mundial podría caer en torno a los 24 millones de toneladas en la próxima campaña. No corren, por un lado, buenos tiempos para la fruta, por otro lado sí corren buenos tiempos, pero a día de hoy, ¿qué esperan los fruticultores de este futuro más inmediato? Bueno, pues al final creo que con incertidumbre, ¿no? Yo creo que si algún sector hay en la agricultura con incertidumbre es el de la fruta, ¿no? Y desde luego con una reducción del pago básico en el próximo periodo, donde los frutales hemos estado siempre fuera o casi fuera, pues con más incertidumbre, ¿no? Porque repartir menos dinero para más gente pues es complejo, ¿no? Y respecto a lo de Estados Unidos, pues es que yo creo que para entender todo esto deberíamos quizás entender el contexto internacional, ¿no? Un contexto internacional de crisis y de aranceles, de toda la cosecha de cereal de soja en Estados Unidos sin vender a los chinos, Europa también en un momento que yo creo que viene de las anteriores elecciones europeas, donde todos sabéis que hubo una gran movilización en el campo europeo en torno a la gestión de estos fondos por parte de Europa y de la Agenda 2030, ¿no? ¿Qué creo que genera eso en algo que a veces nos olvidamos, ¿no? Que se llama la política agraria comunitaria? Es política, ¿no? Pues quizás lo que genera es que al final la Comisión Europea nos dice pues menos Europa y más Estado, ¿no? Entonces ese menos Europa y más Estado quiere decir, y aquí las administraciones van a tener un problema, que van a tener que gestionar parte de esos fondos que están en la PAC con Hacienda y con otras instituciones europeas que estarán dentro de ese fondo, donde parte de esos fondos pues venían al final a
a la fruta, ¿no? Los pocos fondos que venían a la fruta pues son los fondos operativos que antes venían directamente de Europa y ahora van a tener que ser cofinanciados, ¿no? ¿Qué nos genera eso? Pues más incertidumbre, ¿no? Más incertidumbre porque en estos momentos no sabemos cuál va a ser el escenario siguiente en la PAC en un sector que yo creo que tiene una crisis recurrente, en algunas zonas peor que en otras, y donde la gestión de las OPCHs, pues yo no voy a decir aquí que es mala, pero es discutible, ¿no?, en torno a la regulación de mercado, ¿no? Entonces, pues, ¿qué vemos nosotros? Pues un futuro bastante incierto. Esa disminución de melocotón en el mundo quiere decir que disminuyen agricultores, ¿no? Los melocotones normalmente los hacemos los agricultores. Si disminuye la cosecha, quiere decir que hay gente que está abandonando en el sector, no solo en España, en muchos sitios, probablemente en Europa, por falta de rentabilidad. ¿A qué nos ayudaría a nosotros esa ayuda PAC, como estamos viendo? Bueno, nosotros éramos los valedores del fin de los derechos históricos, nos paseábamos por ahí con unas pancartas durante muchos años y ahora que vemos ese supuesto fin de los derechos históricos, estamos todos muy nerviosos porque ese fin de los derechos históricos viene con una reducción de 10.000 millones de euros en un periodo y eso es mucho dinero. Entonces, yo creo que esta misma incertidumbre que compartimos las organizaciones agrarias y los productores de melocotones las compartirá Javier de Pablo, Javier Bassols y las administraciones ante lo nuevo que viene y lo complejo de lo que viene, ¿no? Y dentro de todo eso, estábamos hablando hace un momento con Seiko de la condicionalidad social, dentro de todo eso está la condicionalidad social de todos esos trabajadores que vienen a trabajar y que este año hemos tenido algunos problemas graves y que también pueden influir en esa PAC. Y ¿quién somos los grandes contratadores y te podemos tener problemas? El sector de las frutas y hortalizas. Con lo cual, yo creo que todo esto nuevo en un contexto, y repito, que me parece de más Estado y menos Europa, pues al final para una consejería como la de Aragón, con los fondos que tiene, y para un ministerio como el de España, no es el de Alemania, con los fondos que tiene, esa confinanciación puede ser compleja. ¿Por qué apostaríamos nosotros en lo que salga de Europa? Que sea lo máximo posible para las organizaciones agrarias o las OPCHs para que la cofinanciación sea la máxima posible, porque la primera discusión va a ser del presupuesto. Hemos mirado al futuro, queríamos quedarnos un poco en el presente, pero está bien que hayamos hecho ese avance porque así también Javier de Pablo, que ahora que hemos hablado de Europa, hemos hablado también de otros países, puede aportarnos esa visión más internacional, porque la verdad es que siempre que hemos querido contar con usted, el señor de Pablo, es imposible, estoy en Argelia, es imposible, estoy en Rumanía, es imposible, estoy... ¿Cómo se ve también para alguien como usted, alguien que comercializa fruta a nivel europeo, a nivel mundial, el presente y qué esperan también de lo que puede ser ese periodo PAC que comenzaría en 2028? Respecto al presente, bueno, debo decir que trabajo en ambos hemisferios. Por una parte me toca trabajar en Chile, que es una situación absolutamente diferente, dado que cuando ellos producen no tienen ninguna competencia. Digamos que se producen en la parte pobre, pero le venden a la parte rica. La otra parte en la que trabajo son países del este de Europa. Estoy en Georgia, Azerbaiyán, Uzbekistán. Y eso se empieza a parecer un poco más a lo que era España hace 20 años y pronto tendrán esos problemas que nosotros tenemos, ¿no? Están creciendo, tienen mercados cercanos, pero no tienen ese tipo de ayudas que tenemos. El tema es que veo que desde el punto de vista tanto europeo como de esos países dependemos todos mucho de una comercialización, de una demanda que al final acabará siendo compartida, que eso creo que es el peligro que tenemos. Es decir, tanto Georgia, Azerbaiyán, Uzbekistán, incluso Turquía, están introduciendo algunos de ellos ya fruta en Europa. Y eso deja de depender de la PAC y deja de depender de nosotros, depende de aspectos como las guerras que están pasando últimamente. Han movido todos los mercados de golpe. Y eso hace que sea muy imprevisible hacer una explotación frutal en la que trabajamos a corto o medio plazo, sin saber lo que va a pasar mañana, dado que en un solo día, una sola decisión de un país importante cambia el panorama mundial. Señor Bassols, lo hemos comentado ya alguna vez de Puertas al Campo, en nuestra edición tanto del fin de semana como en la edición del mediodía.
hemos hablado de esa última reunión que ustedes mantenían, el grupo de trabajo de cooperativas agroalimentarias, esas reuniones que tenían también con Francia, con Italia, con países también del arco mediterráneo para hablar de la situación y de lo que esperan de esa PAC que daría comienzo en 2028, y sobre la mesa ustedes planteaban esa propuesta de marco financiero plurianual con esas novedades respecto al periodo actual que les han dejado también sobre la mesa, esa inclusión del nuevo Fondo Único y esos planes nacionales y regionales de asociación. Seguiremos hablando de más temas, pero también quiero plantearle cómo valoran esa vuelta de la intervención sectorial de frutas y hortalizas a esa Organización Común de Mercados Agrarios. No, pues, a ver, en este momento lo que hay es incertidumbre, porque lo que tiene que haber a partir de ahora es negociación, ¿vale? Para ver cómo al final somos capaces de llegar al punto final, que será la aprobación, pero sobre todo negociación. Desde luego, desde el sector, y no solo español, sino todos los países productores en Europa, se está intentando defender que la situación no cambie mucho o no sea muy diferente a lo que hemos venido disfrutando hasta ahora, porque creemos que el sistema de ayudas que tienen las OPFH, las organizaciones de productores a nivel europeo, pues ha desempeñado un papel muy importante en la modernización de toda la cadena de valor, empezando desde el campo, empezando desde la producción, a terminar por lo que ahora estaba comentando Javier, que es la comercialización, que es uno de los eslabones más importantes. Y por lo tanto, pues nosotros desde el sector, en todos los países, y ya está habiendo contactos a nivel de todos los países productores para intentar presionar a los gobiernos y a los ministerios para que a la hora de las negociaciones el sistema no sea muy diferente en cuanto a la forma de gestión y en cuanto al presupuesto disponible para este tipo de políticas, ¿vale? Por todas las ventajas que ha supuesto para el sector en los últimos años. Dentro de esos puntos que ustedes trataban en esa última reunión, echaban en falta también la falta de mano de obra cualificada. Ha citado también el señor Moret esa condicionalidad social que va a incluirse también, que se está incluyendo ya en esa nueva PAC. Y por eso, señor Joven, le tengo que... Bueno, primero le voy a preguntar por la palabra con la que se va a asustar todo el mundo que ahora mismo esté escuchándonos, que es autónomo. Autónomo. ¿Qué pasa con los autónomos? ¿Va a llegar algún autónomo a la PAC 2028-2034? ¿Qué sabemos ahora mismo? Pues ahora mismo sabemos una cosa, hace 2 días sabíamos otra y dentro de 4 días sabremos otra. De momento, ahora mismo desde el Gobierno central se está jugando a prueba de error con el tema de las cuotas de autónomos. Salió una tabla no hace mucho donde todos nos echamos manos a la cabeza, profesionales del sector de la asesoría, hicimos reuniones incluso al ver ese incremento que había tan importante, y parece ser que hay un acuerdo. He estado en contacto con el presidente de ATA y parece ser que hay un acuerdo para incrementar de momento solamente el IPC, no incrementar nada en determinadas bases que no superan el SMI, e incrementar un poquito más a aquellos autónomos que superan los 6.000 euros mes en rendimientos netos. De momento no podemos asegurar nada. Hablar ahora de algo concreto sería hablar de ilusiones. A mí me gustaría a todos los que, porque bueno, antes hablaba con Óscar Moret, que al final nosotros nos enfadamos mucho con los clientes porque los clientes se enfadan con nosotros, porque les decimos cosas que a veces no quieren oír, pero a nosotros... Señor Joven, el diablo está en los detalles. Ese poquito más, ¿dónde está ese poquito más? Porque también depende, para un fruticultor en este caso... Estaban hablando del IPC, entonces yo creo que el IPC es algo asumible, porque la primera tabla que mostraron, aquellas personas que tenían más de 6.000 euros de rendimientos netos, podían tener un incremento de cuota en 2028 de más 700 euros mensuales. 700 euros mensuales por 12 de incremento, aparte de lo que ya estás pagando, es una barbaridad. Entonces, parece ser que hay un preacuerdo, no han sacado la nueva tabla, pero seguimos hablando de incertidumbre, que en el campo tenéis mucha, pero en el tema laboral la tenemos todos los días, porque cada
cada persona que sale en la televisión dice una noticia distinta y eso no repercute a todos. Y además de lidiar con el tema de los autónomos, ahora mismo dentro de esa condicionalidad social, de esos requisitos que deben cumplir los contratadores, tanto sean grandes empresas como medianas, como pequeñas empresas, como cualquier persona que tenga una explotación frutícola, tenga unos campos y determinados periodos del año, tenga que contratar gente. ¿Qué es lo que se sabe y qué noticias llegan también, en este caso, desde Europa? Porque, claro, lo queremos circunscribir a la PAC, pero es verdad que la política europea es mucho más amplia. ¿Qué sabemos ahora mismo, señor Joven? El tema de la condicionalidad, cuando apareció en noticias, y creo que incluso lo comentamos en el programa un domingo, no viene más que a reflejar las obligaciones laborales que tiene cualquier empresa. No tenemos que asustarnos en demasía. Lo que nos indica la condicionalidad es que el trabajador debe estar contratado de forma previa a entrar en su puesto de trabajo, que tiene que haber un contrato por escrito, que le tenemos que dar al trabajador el contrato en un plazo X, que le tenemos que dar su nómina y firmar, que tiene que haber un registro horario, que tiene que pasar un plan de prevención de riesgos laborales. Pero no deja de ser la obligación que cualquier trabajador tiene en España. Europa a veces marca normas que nos sorprenden, pero que si rascamos un poquito vemos que en España esa obligación ya está. ¿Qué problema tenemos? Pues se ha dicho antes, la mano de obra. No ya la mano de obra, sino que la inmediatez con la que necesitamos esa mano de obra. Y esa mano de obra que hoy la tenemos y que mañana no sabemos si va a venir a trabajar. Y eso sí que es verdad que ahí nosotros en la asesoría tenemos un problema porque esa incertidumbre propia que tiene el agricultor, la persona que tiene esos campos frutícolas, pues nosotros no se la podemos responder. Y aprovecho este momento para meter una pequeña puntilla a esas empresas que se hacen pasar por ETTs y que ofrecen a veces trabajadores a las empresas cuando nosotros estamos asesorando en una línea recta y sobre todo defendiendo el interés del empresario para que no haya ningún problema y precisamente se cumplan estos puntos de la condicionalidad. Cuando nosotros decimos algo no es porque queramos ir en contra del empresario, es que queremos cumplir la norma al 100%. Y como yo sé que ellos hablan con otras empresas y les ofrecen pues otro tipo de servicios, y no son ETT, son empresas de servicios que no pueden ceder trabajadores. Y al final nos encontramos con facturas de esas empresas que, sin dar de alta trabajadores, nosotros hemos visto que han prestado servicios a una empresa con el riesgo que ello tiene. Porque no ya la multa de inspección de los 6.000 euros de si ha fichado o no ha fichado, no. Tenemos que pensar que estamos en el campo, que utilizamos a veces maquinaria, que puede haber un accidente de trabajo y entonces es cuando nos echamos las manos a la cabeza. Hablaremos también de ese control horario que también va en marcha, que está bueno, pues está ahí allí. 2028-2034 no le voy a preguntar exclusivamente por el sector frutícola, porque a mí ya me parece pues una maravilla poder preguntarle a alguien que controle, que domine la PAC. De verdad que me parece una de las políticas más complicadas que pueden existir por todas las aristas, por todo lo que reúne. Con lo cual, evidentemente, señor Domínguez, no sabemos qué va a pasar en 2028 y que en esos próximos 6 años. Sí que, ¿cómo esperan ustedes que se llegue a 2027? En poquitas semanas van a tener lugar los trílogos. ¿Qué sabemos ahora? Ya no fruticultores, agricultores y ganaderos aragoneses. ¿Qué certeza tenemos ahora mismo? Le preguntaba también el otro día en el programa a uno de los invitados, ¿qué certezas tenemos ahora mismo de la PAC que nos podemos encontrar? Sí, buenos días. Sí, escuché la pregunta y una de las certezas es, pues que va a haber PAC. ¿Vale? Eso es verdad que siempre es una incertidumbre. Sí, al final va a haber PAC, entonces sí que va a haber PAC con unas novedades. Estamos hablando de borradores y de cuestiones que todavía no son definitivas, pero desde luego lo que se ha planteado ahora es un presupuesto garantizado con una reducción de un 22% con respecto al periodo actual, lo que es el dinero que se destinaría a la PAC.
y también con un planteamiento desde el punto de vista de la estructura del marco financiero distinto. Se pasa de un planteamiento más sectorial, en el que se recogían 7 capítulos dentro de ese presupuesto, a un planteamiento, como se llama, más estratégico, en el que la política agraria común se incluye dentro de un fondo común conjuntamente con lo que hasta ahora ha venido siendo la política regional. Entonces, los actuales FEDER, Fondo Social, FEADER y FEAGA dejan de existir y pasa a haber un fondo único. Este fondo único, dotado de unos 865.000 millones, de esos 865.000 millones, aproximadamente 300.000 son los que irían destinados a la agricultura. Si lo comparamos con los 385.000 millones del periodo actual, pues viene la reducción de este 22%. Sí es verdad que la comparativa no se puede hacer directamente, porque la Comisión pues, ha establecido herramientas para mejorar esa dotación. Algunas de esas herramientas es pues, cofinanciación nacional de parte de los fondos, todo lo que son los ecoregímenes que ahora se financiaban al 100% con fondos europeos, van a exigir que un 30% sea cofinanciación nacional. Todas las medidas que iban destinadas a comunidades de regantes, a infraestructuras agrarias, a la industria agroalimentaria, al sector forestal, que ahora estaban metidas dentro de la PAC, ahora la Comisión los saca de esos fondos garantizados y exige que sean financiados con otros fondos adicionales dentro de ese fondo común. Por tanto, como ha comentado Óscar, ahora va a ser importante la negociación que haya a nivel estatal con Hacienda para ver el reparto de los fondos que no están garantizados para la PAC. La Comisión garantiza lo que denomina las ayudas a la renta, pero considera que se pueden utilizar del resto de presupuesto de ese fondo, pues pasar dinero para la PAC. Pero claro, eso ya va a ser un debate interno a nivel de Estado miembro. Señor Domínguez, en lo que pasa en el campo, de Puertas al Campo, nos gusta hablar para la gente del campo, pero también para la gente que no es del campo y que pueda comprender lo que pasa en el campo. Y vuelvo al principio. Por explicar la PAC, y bueno, vamos a hacerlo de una forma muy pedagógica y prácticamente podría ser muy infantil. Cuando hablamos de lo que puede ser esta nueva PAC, es un dinero que Europa ahora mismo reparte a distintos sectores. En este caso, con lo que se plantea, primero con esa disminución de ese 22%, lo que sería es que gran parte de ese dinero llegara a los países miembros y que fueran los países miembros los que decidieran qué hacer con ese dinero. Yo le abro una libreta, llamémoslo así, a mi hijo, y mi hijo decide lo que hace con ese dinero. ¿Sería más o menos así? Más o menos, pero no exactamente. Sí. La Comisión garantiza un dinero y establece unas medidas que obligatoriamente se tienen que financiar. O sea, obligatoriamente el Estado miembro tenemos que poner a disposición esas líneas de ayuda para los agricultores. Esas medidas, ¿con qué más o menos la equivalencia actual a qué son? Pues las ayudas directas por superficie, las ayudas sectoriales de las que se benefician los programas operativos de las frutas y hortalizas, y también determinadas líneas que actualmente se financian con el FEADER, lo que se denomina el segundo pilar, que es el desarrollo rural, pues determinadas líneas como es modernización de explotaciones, incorporación de jóvenes, medidas agroambientales, esas también están dentro de lo que se garantiza con el presupuesto de la PAC del futuro. Pero hay determinadas líneas también, por ejemplo, todo lo que son temas de formación, de asesoramiento, los grupos líder, que ahora se están financiando con FEADER, que la Comisión obliga a que en la futura PAC se implementen, pero que no garantiza los fondos. Por tanto, el Estado miembro tendrá que decidir pues qué parte de los fondos que no están, que están, como dijéramos, libres para poder decidir, pasan aquí, y qué cofinanciación también estatal y autonómica se lleva a esos fondos, a esas líneas.
no es un juicio al señor Domínguez, entiéndanme, esto no es 12 hombres sin piedad, él viene a hablar de la PAC, pero nos viene a informar de cómo está la PAC, porque ahora mismo ni siquiera las comunidades autónomas saben lo que van a poder hacer. Pero si pudiéramos pedir ahora mismo, el señor Moret, ¿qué es lo que necesita el fruticultor de esta nueva PAC? Lo centramos en la fruta, hemos comentado, hemos hecho esa visión, esa magnífica visión que nos ha hecho Francisco Domínguez de una visión general de lo que es la PAC. ¿Qué necesita el fruticultor? Bueno, yo creo que la siguiente discusión, como siempre, después de saber cuáles sean los fondos, va a ser a quién van a ir destinados los fondos, ¿no? Y ahí pues entraremos otra vez en la discusión de siempre. ¿Qué es un agricultor activo o, en este caso, qué es un fruticultor activo? Y yo creo que en este caso va a ser todavía más importante esa decisión, porque si hay menos fondos, pues lógicamente va a ser más importante a quién van a ir destinados. Y en el caso de la agricultura y la fruticultura, en este contexto de despoblación que tanto nos preocupa en estos momentos, creo que la PAC no es un instrumento para frenar la despoblación tal y como está planteada, porque, entre otras cosas, en estos momentos está pagando hectáreas, no personas, con lo cual creo que va a ser muy importante, y sobre todo para los sindicatos agrarios que defendemos las explotaciones profesionales, a quién va a ir dirigidos esos fondos, ¿no? Si consideramos que un agricultor activo es un agricultor que tiene un 20% de ingresos agrarios, yo digo a veces que Pedro Sánchez, si tuviera maíz en el Bajo Cinca, podría ser agricultor activo. Entonces, creo que además del presupuesto va a ser muy importante definir de una vez por todas qué es un agricultor activo, que está en el territorio y que se dedica y que vive de la agricultura. Creo que eso va a ser importante y creo que va a ser, además del presupuesto, la batalla más importante que vamos a tener las organizaciones agrarias que representamos a agricultores. Y creo que en el tema del CEDER, yo he sido también presidente de un CEDER, pues creo que además de las ayudas directas al agricultor activo, tiene que haber un contexto social alrededor que permita a ese agricultor que vive en el mundo rural pues tener servicios, tener todo lo que financiaba el CEDER, ¿no? Y eso también va a ser confinanciado. Creo que va a ser muy importante ahí que la gente que estamos en el mundo rural entendamos la importancia de esos fondos también, ¿no? Esos fondos que además tendrán, por nuestro contexto también de nuestros trabajadores, integrar a toda esta gente que trabaja para nosotros, que mayoritariamente son inmigrantes, ¿no? Entonces creo que toda esta reforma va a ser tan compleja o más en a quién van a ir dirigidos los fondos, y yo espero que de una vez por todas definamos qué es un agricultor profesional y quién tiene que cobrar esos fondos. Si luego empezamos a ver dónde se distribuyen estos fondos, pues a veces nos sorprendemos que muchos se cobran en Madrid, con lo cual yo no sé. Y en un contexto donde los fondos de inversión están siendo en estos momentos en Aragón potentes competidores de las empresas familiares, pues creo que todavía va a ser más importante a quién destinamos esos fondos. Y esa va a ser la siguiente batalla. Y la verdad es que en esa batalla nosotros vamos perdiendo batalla tras batalla cada reforma, con lo cual creo que ya no nos quedan muchas por perder, y si no, esos kilos de melocotones que han desaparecido en el mundo pues van a ser muchos más, y además van a cambiar de manos. Los va a producir una gran empresa o los va a producir un fondo de inversión. Entonces creo que esa es la siguiente batalla. Pero, comprando lo que usted dice, señor Moretti, lo añado también al debate. La PAC en este momento no discrimina, y la PAC llega tanto para esa gran empresa o para ese fondo de inversión como para ese fruticultor. Entonces, igual eso es algo que también hay que, si no me equivoco, señor Domínguez, corríjame si me equivoco, que en eso la PAC no hace ningún tipo de discriminación. No, estoy totalmente de acuerdo en lo que comenta Óscar, que si al final se materializa una reducción, va a ser muy importante cómo se distribuyen los fondos. El problema que tenemos a la hora de designar el agricultor activo, desde luego Europa ahí lo deja totalmente abierto, es un poco más problema estatal. Problema estatal porque la agricultura no es igual en las 17 comunidades autónomas. En Aragón, Castilla-León, Castilla-La Mancha siempre se defiende más pues, un agricultor activo, pues, más en lo que pensamos como agricultor profesional, que se dedica pues, a la agricultura como actividad principal.
Pero hay otras comunidades, pues más del Levante, Baleares, en las que el perfil del agricultor es distinto. Entonces, como se exige una definición única a nivel estatal, pues ahí es cuando viene el enfrentamiento y, claro, al final se tiene que dejar pues una definición que tenga cabida para todos. Y, bueno, pues ese es un debate que, desde luego, a nivel interno seguro que va a suscitar otra vez bastante diversidad de opiniones. Sí. Señor Bassols, un debate que se plantea también en Alemania, Francia e Italia, esa figura del agricultor activo y esas necesidades también que comentaba el señor Moret, acerca de la pérdida posible de hectáreas dedicadas a la fruta o destinadas a la fruta, y también la llegada de esos fondos de inversión que podrían llevarse por delante a muchos agricultores, unas explotaciones más, no me gusta mucho usar el término explotaciones, pero sí a esas fincas un poco más pequeñas. Yo no veo el mismo grado de inquietud en estos países europeos en cuanto al reparto de fondos que el que tenemos aquí en España. No lo veo, por lo menos con la gente con la que nos reunimos, yo no lo veo. Tenemos, por supuesto, unos problemas que son comunes, pero este en concreto del reparto de fondos no, ¿vale? Tampoco sé exactamente cuál es la dinámica que llevan estos países, pero yo no veo, así como aquí en España sí que es algo que es muy recurrente, como decían aquí ahora tanto Francisco como Óscar, y además no nos engañemos, la PAC tradicionalmente ha sido un pago al patrimonio, un pago a las hectáreas, ni más ni menos, y ha sido desde el principio que se constituyó o que España se adhirió a la Unión Europea. Por lo tanto, y desgraciadamente, pues es un sistema que no hemos sido capaces de hasta ahora cambiar. Y luego, ¿qué otra cosa me preguntabas, Carlos? Acerca de... ¿no ven esa misma visión del agricultor activo y ese reparto de los fondos y también esos fondos de inversión y también esas magnitudes en cuanto a las fincas? Está claro que la estructura de producción está cambiando, está claro, ¿vale? En los últimos años pues estamos viendo cómo los agricultores con explotaciones pequeñas y medianas están desapareciendo. De hecho, los socios activos en las organizaciones de productores han ido bajando. Yo tengo aquí estadísticas que claramente muestran un descenso significativo en el número de socios en las organizaciones de productores, y eso pues quiere decir que otro problema que tenemos, que también deberíamos de abordarlo, que es el relevo generacional, muy importante, que se aborde esa problemática y que, desde luego, ahí los gobiernos regionales, y en este caso el Gobierno de Aragón, pues vamos a ver qué sucesivos planes de incorporación y de mejora y de incorporación va poniendo sobre la mesa, porque eso, desde luego, es el futuro del sector. ¿Tenemos un sector potente? Sí, de momento tenemos un sector potente. Las estadísticas de hectáreas están diciendo que Aragón es la región que menos baja en cuanto a hectáreas plantadas, de fruta de hueso, sobre todo, que somos ya la principal región productora de España, y ya con bastante diferencia. Estamos casi 10.000 hectáreas por encima de Cataluña, de Murcia y de Extremadura, que son las tres que vienen por detrás, y por lo tanto de este tipo de políticas va a depender de que Aragón siga siendo una potencia importante, como lo es ahora, a nivel nacional y también a nivel europeo, no cabe duda. Hablaremos de ello y hablaremos de la importancia que tiene, que Aragón siga siendo el primer productor de fruta a nivel nacional y prácticamente a nivel europeo, porque a lo mejor mucha gente no se da cuenta que esto no va solo de la gente del campo, sino que con eso va y mucho alimentos que nos llevamos a la mesa, y están sobre la mesa también muchos puestos de trabajo. Señor de Pablo, por la visión que tiene usted también, la que llega, en este caso hemos hablado de Francia, Italia, Alemania, España, y usted con esa visión también más periférica de los países del este, pero también con esa visión de cómo entienden la fruticultura. En un país como Chile, ¿cómo sería el encaje o qué considera usted que deberíamos pedir o que necesitaríamos en Aragón y en España para poder continuar
produciendo fruta, ¿y a qué nos deberíamos agarrar de esa nueva PAC? Si comparamos con el caso chileno, que es un caso que debería ser un ejemplo no para España, sino para el mundo, es un país que trabaja en conjunto. O sea, absolutamente hay diferencias entre empresas privadas y cada una lleva su guerra, pero hay una guerra concreta como país. Por ejemplo, en el caso de la cereza, son números en el mundo. Hay una marca Cerezas de Chile, donde todo el mundo respeta esa calidad. Hay una marca Cerezas de Chile, donde todo el mundo ha elegido un calendario varietal muy homogéneo. Hay programas de país en el cual el país entero hace estrategias comerciales, viajes comerciales, presentan su producto, consiguen acuerdos comerciales con la mayoría del mundo. Entonces yo entiendo que en la empresa privada obviamente cada uno tiene que tener su estrategia, ¿no? Pero debe haber una conjunta. Y hay una estrategia conjunta, comercial y productiva absolutamente clarísima que todo el mundo respeta. Y les ha hecho ser, aparte de otras cosas como estar el hemisferio sur, números de uno en el mundo. No solo en cereza, lo fueron en uva, ahora es Perú. Lo fueron en arándano, ahora es Perú, pero con una estrategia muy parecida. Podemos fijarnos, o se puede fijar Europa, puede coger esos ejemplos de Sudamérica. Lo tenemos más ¿O debería hacerlo? Yo creo que deberíamos hacerlo, que deberíamos tener una estrategia común. Deberíamos saber, ya sabemos qué producimos, deberíamos saber en qué somos especialistas y en qué somos diferentes al resto a la hora de ofrecer nuestro producto, y creo que hay varias cosas que podríamos decir al respecto, No solo la precocidad, la calidad que se consigue aquí es diferente. Es más complicado porque cuando Chile produce solo, no compite contra nadie. Las cerezas chilenas se cogen en diciembre y en enero y hay muy poquitos. Nosotros competimos contra toda Europa, pero quizá como Europa debiéramos ir a otros sitios. Y la fruta no se coge sola. La fruta se coge con trabajadores y, corríjame si me equivoco, puede que sea, y también por las características del árbol, uno de los subsectores menos mecanizados que puedan existir ahora mismo a la hora de tener que coger la fruta. Señor Barceló, señor Moret, señor de Pablo, ustedes saben más de esto. ¿Puede ser uno de los sectores menos mecanizados? Bueno, mecanizados, pero seguimos necesitando mucha mano de obra. Claro. No, que está diciendo... Los menos mecanizados, sí. Nuestros mecánicos son africanos y... Exacto. Esa es nuestra mecanización. Usted deme pie porque le quería preguntar al señor joven precisamente. Deme pie o céntreme bien el balón para que yo trate de rematar. Se trata de eso, se trata de esa mano de obra cualificada, de esa integración de los trabajadores. Usted hablaba de esas empresas de trabajo temporal. Hemos escuchado casos horrorosos en muchos puntos de España. Y lo malo de todo esto es que siempre, y terminaremos hablando de los consumidores, terminaremos hablando del ciudadano en general, siempre coge la parte por el todo. Y cuando aparece un caso de una mala praxis en una finca, enseguida pensamos en que el empresario es demonios, y no, es el que por suerte, y entiéndame por suerte ese caso aislado. Pero también tenemos que seguir fijándonos en esa condicionalidad, y también, como comentaba el señor Moret, que el trabajador que viene a las campañas de la fruta viene de muchos sitios, viene con muchas realidades, y también el contratador tiene que conocer, comprender y adaptarse a esas realidades. Sí, por supuesto, y cada vez los requisitos de contratación son más estrictos. La reforma laboral que tuvimos hace poco, en 2021, yo siempre he dicho una frase sobre esa reforma laboral. En vez de adaptar una reforma laboral a las necesidades del comercio español, de la industria española, hemos hecho una reforma laboral a la cual se tienen que adaptar las empresas españolas. Y ahí estamos sufriendo pues con el tema de la contratación, los tipos de contratos. Estamos hablando siempre de contratos indefinidos, del famoso fijo discontinuo, que es el cajón desastre donde han ido a parar absolutamente todos los trabajadores que trabajan en el campo, y la dificultad posterior que tiene la empresa cuando tiene que hacer los llamamientos al año siguiente y no sabe si en este caso cojo la rienda de Óscar y hablamos del africano, si el africano ha cambiado de teléfono, si ese teléfono lo lleva su primo, si vive en otro sitio. No tenemos una forma fehaciente de demostrar que hemos hecho el llamamiento de forma adecuada. Entonces yo creo que ahí tenemos un trabajo todos, y pues bueno, los asesores siempre estamos dispuestos a
trabajar en esas mesas de negociación entre empresas y sindicatos, porque hay que darle una vuelta y yo estoy seguro de que se podría dar una vuelta para que el campo tuviese un modelo de contratación distinto, porque es un modelo de producción distinto. Y a lo que hablaba también, la cantidad de personas que vienen de fuera de España, pues cada vez hay más complicaciones, pero tenemos que cumplir con esos requisitos que nos da la Administración, y mucho cuidado, que yo lo he advertido a todos los clientes que tenemos en el despacho, con la falsificación de documentos. Ahora hay verdaderos expertos. La IA es muy bonita para hacer fotos cuando estamos en París y que parezca que estamos en las Bahamas, pero también es una herramienta que hace falsear documentos de una forma espectacular. Entonces, señor Joven, le preguntaré también al señor Domínguez y al señor Bassols, la campaña de la fruta prácticamente podemos decir que ha finalizado. De cara al próximo año, con lo que sabemos ahora, no le hablo para grandes empresas, las grandes empresas van a ser sus departamentos de materia laboral, con lo cual le pregunto por esas fincas más pequeñas. Ahora mismo un contratador que se ve en la necesidad de contratar un número de personas a partir de los meses de abril, mayo, cuando empieza la campaña. ¿Qué sabe ahora y qué es lo que tiene que cumplir si es así, para no salirse de la legalidad vigente a nivel autonómico, a nivel nacional, y también para cumplir con esa condicionalidad social que nos puede estar exigiendo desde la PAC? Lo primero que tiene que hacer, y antes el señor Bassols lo ha dicho muy claro, que tenía muchas ganas de acabar la campaña, como casi todos los fruticultores, es preguntar dentro de las posibilidades qué trabajadores van o quieren repetir el año que viene, y no esperar, porque al final todos sabemos cuándo viene más o menos la fruta. La fruta se nos puede adelantar una semana, 2 semanas, pero más o menos tenemos un horizonte. Ahora mismo tenemos un horizonte, los profesionales del campo lo tienen perfectamente, son perfectamente conocedores del horizonte a partir del mes en el que van a necesitar trabajadores. Ahora mismo, como tenemos muchas ganas de acabar, parece que cogemos la fruta, la enviamos donde la tenemos que enviar, los trabajadores se nos van y nos olvidamos de todo. Y creo que nosotros ahí hacemos hincapié en que antes de olvidarnos de todo, vamos a ver de los 8, 10, 12, 15, 25 trabajadores que hemos tenido, quién está dispuesto a volver el año que viene, y vamos a tener los datos de forma fehaciente. Y no vamos a esperar, si empezamos el 15 de abril, al 2 de abril a empezar a contactar con ellos, porque nos pondremos nerviosos, nos faltarán trabajadores, tendremos que echar mano a esos sitios donde no queremos echar mano, y la clave es, primero, tener una base de trabajadores. Soy conocedor y doy fe de la complicación que tiene el que alguien te diga hoy que va a volver en abril. Su palabra tiene muy poca fuerza, pero bueno, si tenemos una pequeña base es importante. Sobre todo, que haya un intento de comunicación con el trabajador, si es fijo discontinuo, por si tenemos una denuncia y nos dicen que no le hemos hecho el llamamiento, que haya un intento de comunicación y que se pueda demostrar que había un intento de comunicación, y a partir de ahí, pues los mismos requisitos que si tuviésemos que contratar otro tipo de trabajador, su contrato de trabajo, su alta previa. Antes de estar en la furgoneta yendo al campo a por melocotones, que decía antes Óscar, tenemos que tener a los trabajadores de alta antes de montar en la furgoneta. No vale esa leyenda urbana que hablaba de las 12, que si tenía unas horas. No, antes de montar en la furgoneta para ir al campo tengo que tener a los trabajadores dados de alta. El tema de prevención. Vamos a hacerle caso al tema de prevención, y sobre todo, la empresa de prevención no es una empresa que nos pasa un recibo una vez al año y no conocemos ni al gerente. No, la empresa de prevención tiene que ser parte activa, porque si hay una inspección de trabajo, como ha habido con el tema de la temperatura este año, en algún sitio ha habido con el tema de la temperatura, es muy importante que la inspección de trabajo nos sepa que nosotros hemos hecho nuestra labor, que después el día que sale 47 grados no podemos hacer absolutamente nada, pero si hay un trabajo previo y los trabajadores están informados y los trabajadores han hecho el curso de prevención, yo creo que eso es, y entiendo
Y a mí me pasa, y tengo problemas, que 4 horas que hacen el curso de prevención son 4 horas que no están cogiendo melocotón, pero igual que en Seico, 4 horas que están haciendo el curso de prevención o se van a hacer el reconocimiento médico son 4 horas que no están asesorando clientes, en el caso del campo es igual. Y nos tenemos que adaptar. Somos empresarios. Empresas. Ahora mismo, señor Domínguez, en materia de condicionalidad social, en materia laboral, ¿qué es lo que tampoco quiero utilizar el término exigir, aunque sí que se exige? ¿Qué nos piden desde Europa y cuáles son requisitos para poder estar en paz con la PAC? Bueno, la condicionalidad social, en principio el planteamiento nuevo viene en el mismo sentido que el actual. Y bueno, con respecto a la condicionalidad, en principio se penaliza las denuncias que hay por parte del Ministerio de Trabajo de incumplimiento de la legislación laboral o la legislación de seguridad y salud. Esos son los requisitos que hay que cumplir y que si no, pues se ven afectadas las ayudas que reciben los agricultores. Señor Bassols, me planteo también, y comienzo por usted también, porque viene de ese encuentro de trabajo que mantenían Francia, Italia, Alemania y España, hablando de fruta. Mandaban ustedes también una carta conjunta a la Comisión Europea por parte de estos 4 países para hablar de requisitos en materia fitosanitaria. Y hablaremos también, y en esto, bueno, pues sobre la mesa, un punto importante, dificultades derivadas del cambio climático y cómo va a variar la producción y la calidad y cómo, en muchos casos, y aquí también entraríamos en esa materia laboral, porque claro, puede variar, puede hacer que varíe el calendario que ahora mismo todos tenemos prefijado en la cabeza de lo que son las campañas de recogida de la fruta. Sobre esto que vinieron comentando, si le parece, comenzamos por los fitosanitarios. Pues los fitosanitarios claramente llevamos ahí una lucha muy potente, que es de cada año intentando persuadir a la Comisión de que tenemos un problema creciente con el tema de las materias activas para sacar nuestras campañas adelante. Porque no es que el sector se niegue a ir reduciendo los porcentajes de residuos en la fruta, al contrario, pero lo que queremos es que cuando se aprueben las restricciones tengamos ya sobre la mesa los sustitutivos para poder luchar eficazmente contra esas plagas, porque es que hay algunas que son muy recurrentes durante todas las primaveras y veranos y desde luego si nos falta materias activas, nos falta herramientas, pues cada vez tenemos más dificultades y hay más problemas a la hora de poder luchar contra eso. Este año, por ejemplo, este año 2025, que ha habido nuevas restricciones para una plaga como es el pulgón, que es una plaga muy recurrente de todas las primaveras, pues ha habido muchas explotaciones con muchos problemas y con afecciones a la hora de la cosecha, porque si hay una afección importante, pues eso repercute en la cosecha y baja los kilos por hectárea que al final se ven recogidos y su calidad. Por lo tanto, esto es, vuelvo a repetir, algo muy importante para el sector, pero que desgraciadamente hasta ahora pues la Comisión Europea es muy poco receptiva a la hora de escuchar las demandas y las reivindicaciones del sector. Cambio climático. Posible cambio también del calendario de fechas en esas campañas de recogida. ¿Cómo podría influir? ¿Cómo podría afectar, señor Bassols? Pues la verdad que sí. Y producción y calidad también, por supuesto. Sí, también la calidad de la fruta. Sí que estamos viendo, claramente en los últimos años hay diferentes afecciones o diferentes a la hora de las primaveras y de los veranos, ¿vale? Estamos viendo cambios importantes, por ejemplo, en las semanas de floración, ¿vale? En las primeras semanas de recolección. Este año, por ejemplo, hemos visto que al principio de la campaña se han adelantado las variedades, de media estación en adelante se han retrasado, por ejemplo, en este momento. La zona de Aragón, que todavía está recogiendo fruta, que es el Bajo Aragón, toda la zona de Calanda y tal, bueno, pues las variedades van retrasadas con respecto a otros años. Por lo tanto, lo que sí que estamos viendo es variabilidad en ese sentido. Unas veces en la misma campaña las variedades tempranas se adelantaron, las tardías se han retrasado. Eso
también afectaba a la comercialización. Este verano ha sido una de las cosas que ha afectado bastante a la comercialización, sobre todo del 15 de agosto en adelante, ¿vale? Y la verdad que sí que está causando un reposicionamiento en algunas cuestiones porque sí que lo estamos notando. Por ejemplo, hace 2 o 3 años en Lérida ocurrió algo que nunca les había ocurrido y es que la sequía del verano anterior les afectó, pero de una forma muy grave, a la floración de determinadas variedades de perales, ¿vale? Esto, cosas que hasta ahora no había experiencia sobre ello, no habían ocurrido, y ahora sí estamos viendo diferentes fenómenos y no cabe duda de que son el producto de toda esta variabilidad y de todo este cambio en el tema de las temperaturas y del clima en general. Señor De Pablo, señor Moret, ¿cómo incluimos esto en la nueva PAC? ¿Hasta qué punto influye el cambio climático? ¿Cómo puede variar ese calendario que ahora tenemos sobre la mesa de las campañas de la fruta, y cómo afecta también, señor De Pablo, en la comercialización? ¿Puede afectar en la comercialización? Y eso, ¿cómo lo reflejamos también en la PAC? Si es algo que pedirían también que esos cambios aparecieran reflejados en la nueva PAC. Yo creo que más que afectar al calendario de recolección, que obviamente puede afectar, pero el movimiento puede ser relativamente pequeño ahí, creo que estoy más de acuerdo en lo que decía, en lo que pasa este año influye sobre el año posterior, como el tema de la pera, las sequías en pera, ha pasado en melocotón, en cereza. Es decir, esas olas de calor extremo que tenemos durante los veranos hacen que durante los años siguientes tengamos un exceso de merma por mala formación de yemas, frutos dobles, suturas, es decir, aumenta nuestro porcentaje de merma por una parte. Y por otra parte, estos inviernos tan débiles, con menos horas de frío, lo que hacen, por una parte, es que se despiste un poco el ciclo de floración. Y usted nos ha introducido a un chico aquí que tiene un estudio muy bonito con el que creo que tenemos que hablar posteriormente, que puede cambiar un poco los riesgos del hada y hace que sea muy poco predecible todo. Y por otra parte, no conocemos bien el hecho de que el mercado sea tan exigente en variedades, no conocer bien las condiciones que necesita cada variedad en cuanto a necesidades de frío, épocas de floración, sin un mapa como el que nos puede proveer nuestro compañero aquí, deberíamos tenerlo en cuenta antes de plantar, para plantar lo que toca donde toca y evitar esos riesgos. Pero bueno, resumiendo un poco, me parece a mí que el cambio climático sobre todo está influyendo en la merma, en la falta de producción por el clima de invierno y en el exceso de mermas por los excesos de verano. Entonces, uniéndolo un poquito a la inversión, a dónde se debe invertir, me gustaría que le diéramos una vuelta, que creo que en lugar de crecer en hectáreas deberíamos crecer más en protección contra todo esto, contra el cambio climático, sea de mallas, sea de plásticos, de ese tipo de cosas. ¿Eso se puede incluir en la PAC, señor Moret? Bueno, creo que primero tendríamos que decidir el sector si el cambio climático es ideológico o científico, ¿no? Esto en estos momentos en Europa, en una Europa que viene de un paquete verde y va a un paquete plan país, es importante, ¿no? Si pensamos que es ideológico, el problema está solucionado. Cuando hace calor pensamos que hace frío y está solucionado, ¿no? Si pensamos que es científico, pues entonces tendremos que apoyarnos en la ciencia. Veo ahí a Marta del Circe, hace un rato que la estoy mirando, y tenemos en Uaga un proyecto interesante junto con el CIRCE que se llama Climafruit, y donde queremos ahí, por ejemplo, científicamente saber si en realidad hay un cambio climático en Aragón, en este caso en la provincia de Zaragoza, y cómo influye en determinadas variedades y, efectivamente, como dice Javier, cómo podemos luchar científica y técnicamente contra eso. Entonces, yo creo que nosotros como sector tenemos que decidir si este cambio climático es una realidad. Yo creo que sí, y lo veo en mi explotación. Y una vez que hayamos decidido si el cambio climático es real, tenemos que presionar para que ese condicionamiento esté dentro de la PAC y esté con proyectos científicos como el del CIRCE, que sean gestionados por entidades públicas que den datos reales de variedades y no con intereses comerciales, por ejemplo, de viveristas. Ese debería ser el camino a recorrer por el sector, y que cada persona sepa que lo que va a plantar va a producir, y luego otra cosa muy importante, se va a poder vender, que no vayamos al tuntún y ese plan país que llama la Comisión a ese otro fondo, en realidad sea un plan país, no un plan viverista, un plan empresa de riegos o un plan que desde organismos privados nos venda cosas que no van a funcionar. Que en realidad seamos un plan país como lo es China. China tiene una estrategia en estos momentos, aunque no sea una democracia, que es un plan
país con los sectores productores. Chile también. Nosotros, a veces, en esta España nuestra, pensamos que la competencia de mi cooperativa es la cooperativa de al lado. Y eso nos lleva a ser comercialmente mucho más débiles a nivel europeo. Señor Domínguez, ahora mismo, ¿cómo incluye esta PAC, la que tenemos en vigor, todo aquello que tiene que ver con el cambio climático? Le digo lo mismo, si usted quiere sí, pero si no, no, porque es muy difícil poner una bola de cristal y ver qué va a pasar en esa PAC 2028-2034. Pero ahora mismo, ¿qué incluye la PAC en materia de cambio climático y cómo influye sobre todo en agricultores? Bueno, desde luego la Comisión Europea ya en este periodo ellos tienen claro que el cambio climático es una cuestión real. O sea, no. Y de hecho uno de los objetivos de la PAC es la mitigación y la adaptación al cambio climático. Entonces, bueno, pues ya se prevén ayudas pues a proyectos de cooperación entre el sector y el sector investigador, pues para desarrollar pues nuevas variedades o nuevas técnicas de cultivo que se adapten pues esto a las consecuencias del cambio climático. Eso está por un lado, y por otro lado también pues hay las inversiones que se puedan llevar a cabo en las explotaciones con objeto también de mitigar con la afección del cambio climático también son subvencionables. De cara un poco al futuro, también se recoge todo el tema del cambio climático como uno de los objetivos, y una de las ventajas en las que se basa la Comisión para defender este planteamiento son las sinergias entre sectores. Y es verdad que el cambio climático es una cosa horizontal y que bueno, podría verse beneficiado el sector de la fruticultura ya no solamente de los fondos que se destinen a la PAC, sino de otros bueno, dentro del mismo fondo, pero de otros ámbitos. Por ejemplo, hay un fondo social para el clima con 50.000 millones de euros y otras líneas que seguro habrá para el cambio climático que también podrían ser beneficiarios. Espero que no lo parezca. Digo espero porque llevamos ya una hora de debate y prácticamente vamos a ir no terminando, pero sí ir cerrando una serie de puntos que nos han quedado sobre la mesa, y vuelvo a comenzar por usted, señor Domínguez. Dos figuras importantísimas. Primero, los consumidores, cómo acoge y cómo recoge la PAC, la figura del consumidor, y esto ya es una reflexión más general, ese querer tener fruta o que queramos tener fruta todo el año o que queramos tener tomate todo el año. Y segundo, periodo 2028-2034. Y esta no es una pregunta ya dirigida directamente a usted, pero sí que la dejo sobre la mesa. Igual para cuando llegue la nueva PAC no hay fruticultores, o no hay fruticultores tal y como los conocemos. Entremos con los consumidores, señor Domínguez. Bueno, los consumidores yo creo que muchas veces no son conscientes de lo que realmente es la PAC. Desde luego sí que quieren pues eso, tener alimentos pues en la cantidad y en la calidad que piden. Yo creo que es una de las también de los objetivos, y también viene recogido en el borrador de reglamento. Se hace un trabajo en las escuelas para fomentar el consumo de fruta en las escuelas, pero yo creo que debería de haber unas campañas mayores de sensibilización de cara a la población con respecto ya no solo a la fruta, sino a la alimentación en general, y a la importancia que tiene pues las ayudas de la PAC para que esos alimentos pues puedan conseguirlos pues con la facilidad y con la seguridad con lo que los obtenemos. Nosotros desde Puertas al Campo siempre hemos planteado una posibilidad, y la dejo a ustedes para que la recojan, que a lo mejor tienen más medios y más posibilidades. Yo abriría un mercado en el que incluiría solamente productos sin PAC, productos que no estuvieran en ningún momento tocados por la PAC. Y explicaría todo, explicaría la calidad, explicaría el sabor, explicaría las condiciones de trabajo, cómo se consiguen esos alimentos. Y luego abriría al lado otro mercado en el que los productos sí que estuvieran tutelados por la PAC, e invitaría a los consumidores a que entraran y que fueran ellos
fueran ellos los que decidieran. Yo lo digo, si ustedes alguien quiere coger, quiere acercar, a lo mejor un mercado muy grande, pero algo más pequeño. Pero sí que es verdad, señor Domínguez, que es muy importante también esa materia en esta PAC y en esta nueva PAC de concienciación para los consumidores, hacia los consumidores, que el consumidor tenga claro, pues precisamente la importancia que tiene la generación de alimentos en Europa. Yo creo que es fundamental y bueno, lo hemos visto pues en momentos como la pandemia y momentos pues en los que ha habido situaciones de crisis. Pues bueno, la alimentación es un elemento de los más básicos que tenemos, además de respirar y beber agua. Entonces, bueno, pues eso es muy importante y yo creo que hay falta un esfuerzo en concienciación de la población en general. Porque bueno, ahora pues llega la PAC y bueno, pues son los políticos sectoriales, las organizaciones agrarias, pero la población en general, pues que haya un recorte en la PAC, bueno, yo creo que si hiciéramos una entrevista, la mayoría de ellos pues ni serían conscientes ni tampoco le darían a lo mejor más importancia. Entonces yo creo que sí que hay un trabajo ahí importante de sensibilización de los consumidores de la importancia que tiene la PAC, sobre todo para que podamos producir unos alimentos y podamos consumirlos. Señor Bassols, ¿habrá fruticultores en 2028? A ver si entra la nueva PAC y no tenemos ningún perceptor. Llega y el señor Domínguez se encuentra con él y dice, ¿pero qué pasa? Que no nos quedan fruticultores. O nos quedan 4 o 5 grandes fruticultores que son los que deciden, bueno, pues yo compro estas fincas y mis trabajadores viven en Zaragoza, en Huesca, en Teruel, en Barcelona, en Benefar. Yo cojo un autobús, voy de 6 a 2, de 2 a 10 y de 10 a 6. El relevo generacional, ¿hasta qué punto es importante? ¿Y hasta qué punto piden ustedes también que en esta nueva PAC y en la PAC actual se piense en cómo fomentar ese relevo? Pues mira, desde luego es fundamental. Es fundamental. Yo creo que sí que quedarán agricultores. Yo confío en que quedarán agricultores, pero no podemos negar que está habiendo un deterioro progresivo, ¿vale? Y una bajada progresiva tanto de hectáreas como de agricultores, ¿vale? Pues porque hay una determinada cantidad de explotaciones que no tienen relevo. No tienen relevo por muchas razones, pero una de ellas y muy importante, pues porque la rentabilidad de esas explotaciones pues no es la adecuada. Mira, la gente de mi generación, que allí donde yo vivo en el pueblo, pues fuimos bastantes los que nos quedamos a continuar con las explotaciones que en su día pues venían de nuestros abuelos y de nuestros padres. Pues nosotros veíamos que entonces con mucho esfuerzo, pues la explotación funcionaba bien, la familia funcionaba bien, estaba contenta, estaba feliz y la verdad que se trabajaba con ganas. Eso se ha ido perdiendo a lo largo de los años y ahora llegamos a la situación en la que estamos de este deterioro progresivo, ¿vale? Y de este cambio de estructuras en la producción. Por eso, yo lo he introducido antes y voy a profundizar ahora, creo que es muy importante esos planes de mejora, aparte de los planes de mejora, esos planes de incorporación, ¿vale? Para que haya incentivo a que los jóvenes continúen. Tal y como están hoy concebidos esos planes de incorporación, bajo mi punto de vista, un joven tiene que continuar con la explotación que ya regente su padre. O sea, empezar de nuevo a un joven con las actuales estructuras de ayudas, yo creo que es prácticamente imposible, ¿vale? Ahí habría que intentar hacer algún cambio, ¿vale? Porque hoy las explotaciones de fruta, yo siempre digo una cosa en los últimos años y creo que se ha ido acrecentando. La fruta siempre ha sido intensiva en mano de obra, ¿vale? Pero ahora, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, los que manejáis explotaciones, también es intensiva en capital, porque todo cuesta mucho. Cuesta mucho hacer nuevas plantaciones, cuesta mucho, la maquinaria ha subido mucho en los últimos años, ha tenido un incremento de precio espectacular y, por lo tanto, hace falta dinero, hace falta capital. ¿Cómo se podría poner recursos en marcha? Pues a mí se me ocurre, por ejemplo, aparte de las ayudas directas, que están muy bien, pero yo creo que créditos, por ejemplo, a largo plazo, con una parte bonificada, pues podría ser una de las soluciones, de los incentivos a la hora de que más jóvenes accedieran a este sector en concreto y que pudiésemos mantener
en la estructura actual y que no se deteriorara como estamos viendo en los últimos años. Sí, simplemente un par de apuntes, un poco con respecto, como bueno, también llevamos allí el tema de la estadística, por saber la evolución que ha habido en los últimos 10 años con respecto a la fruta dulce. La fruta de hueso, la superficie se ha mantenido más o menos estable, en unas 30.000 hectáreas. Sí que en la fruta de pepita hemos bajado de unas 6.000 a 4.000. En fruta de hueso, como se ha comentado, somos los primeros a nivel nacional y en pepita los segundos. Aunque se ha mantenido la superficie, sí que es verdad que en declaraciones PAC de fruticultores hemos pasado de 15.000 a 11.000. O sea, ha habido una reducción pues, muy importante. Con respecto al relevo generacional, ya en este periodo, ya desde el Gobierno de Aragón se han establecido unos instrumentos financieros que lo que hacen es avalar inversiones de jóvenes, tanto inversión como capital circulante, con bonificación de intereses, un poco en el sentido. Y sí que es verdad que los borradores de la PAC, la Comisión establece como uno de los puntos fundamentales una estrategia de relevo generacional. Y una de las pocas cosas que ellos detallan, pero sí que se incrementa, lógicamente, el volumen máximo de ayudas que se pueden dar en la incorporación de los 100.000 euros que están actualmente a los 300.000. Entonces, bueno, pues sí que el relevo generacional bueno, está en la fruta, pero en todo el sector agrario es un tema ahora fundamental. Sí, sí. ¿Habrá fruticultores, señor Moret? Pues tal como los entendemos. Fíjate que yo pensaba... ¿Dónde estará usted en 2028? Pensaba en la pregunta de Alberto de quién quiere volver el año que viene y pensaba, pues coño, igual me pregunto a mí, digo que yo no, ¿me entiendes? Entonces, pues hacerse esta pregunta es complejo, ¿no? Yo creo que... Pues bueno, que estamos en un momento de cambio, yo creo que a nivel de todos los sectores. Pienso en los 37.000 millones, que son 10.000 menos, pero también pienso en que los costes, como dice Javier, no son los mismos. O sea, es menor dinero y hemos incrementado los costes de producción mucho. Con lo cual esto es muy complejo. Es muy complejo trabajar también al final con nuestro tipo de mano de obra que es rotativo. Y desde luego, pues para que haya fruticultores tiene que haber una PAC que apoye a la fruticultura. Yo creo que de una vez por todas en España. Creo que somos pocos países productores de fruta en Europa y principalmente España es uno de ellos, ¿no? Creo que tiene que haber una apuesta comercial conjunta y también preguntarnos cuánto puede pagar un consumidor por un kilo de fruta. Eso es importante. Yo entiendo que 6 euros kilo por un kilo de melocotones es mucho dinero. Entonces, ahí tenemos que preguntarnos, para que alguien pueda pagar menos por ese kilo de fruta, tiene que haber ayudas que ayuden a que ese sector produzca más barato. Luego también creo que tiene que haber un control de mercados eficaz. Las UPFH es cuando vamos a retirar o no retiramos porque no tenemos la información suficiente común de cuál es la situación del mercado. Luego se pasa, esto en un año nos ha pasado con el amarillo y acabamos no retirando y vendiendo amarillos baratos, ¿no? Creo que eso también es responsabilidad del sector. Creo que tiene que haber un seguro competitivo. Eso lo llevamos las organizaciones reclamando cada año y no conseguimos nada. Eso también creo que AENESA tiene que apostar por el sector de la fruticultura también. Y las gestiones de crisis graves, ¿no? Donde no llega agroseguro, cuando tenemos una helada como estas que hemos tenido estos últimos años, creo que en Cataluña hubo una apuesta por el sector con una subvención importante, que a veces nosotros siempre vamos cortos de presupuesto. Copiar es muy interesante. Te vas a alguien que lo ha hecho y nuestra administración copia y apoya a ese sector, porque si no tenemos en nuestra frontera dos sectores a dos velocidades. Entonces, creo que si de verdad en esta comunidad, que somos la más importante en producción de fruta de España, queremos apostar por la fruticultura, esto tiene que ser con fondos públicos que apoyen a estos que se tienen que incorporar y que en un momento de crisis puntual como heladas, pedregadas o crisis de mercados haya una apuesta por regular ese sector. Tenemos los instrumentos y a veces no somos capaces de utilizar las retiradas cuando se tienen que utilizar o los sistemas de gestión de crisis. Entonces eso, la siguiente PAC debería contemplarlo, que ese sea un instrumento ágil y que se pueda utilizar. Y yo creo que si lo tenemos que utilizar 3 administraciones en esta cofinanciación, va a ser todavía más complejo, con lo cual eso sí debería definirlo la PAC
yo creo que desde el principio, y luego fíjate en esta discusión de los derechos históricos de 250 a 125, ¿dónde estamos los frutales? ¿En 250 o en 125? Si me preguntas a mí te voy a decir en 250, porque nuestros costes de producción son de 9.000 euros por hectárea. Esto no se da en un cereal. Y luego una ayuda complementaria puede ser este tipo de una especie de agroambiental que tienen los catalanes por la lucha biológica, que son 300 y pico euros más. Algo que ayude a la gente a que no sea tan difícil producir. Y en el tema de la contratación, efectivamente, pues o le damos una vuelta a nuestro tipo de contratación o vamos a tener problemas. Yo pensaba cuando decías que vas al asesor, es como ir al psicólogo, ¿no? Vas al asesor y dice que puede hacer esto y nunca te dice lo que quieres hacer, ¿no? Dice, entonces tenemos un problema, ¿no? La empresa de trabajo temporal no, la empresa de... porque no sé quién viene, la empresa de servicios tampoco y al final tienes una punta de faena y esto genera un estrés en el sector que quizás también nuestro sector podría solucionar cuando esas cooperativas o PFHs tengan un sistema de contratación propio, pero esto a nosotros nos cuesta mucho hacerlo solo, entonces si nos ayuda la Administración a lo mejor avanzamos más y es mejor para todos. Cerraremos hablando de materia laboral. Señor De Pablo, 2028-2034, ¿habrá fruticultores en Albalate de Cinca, habrá fruticultores en Azerbaiyán o solo quedarán en Chile? Bueno, vamos al Albalate de Cinca, creo que ya igual quedo ya solo allí. No lo sé cuántos quedarán. Quedarán menos y serán más pequeños. Es decir, creo que las diferencias serán más grandes. Hay algunos que hemos decidido hacernos pequeñitos del todo y los otros se han hecho muy grandes. Le pongo un ejemplo. Nosotros éramos una empresa de 40 hectáreas de cereza. Ahora somos una empresa de 20 hectáreas de cereza. Hemos ido reduciendo. Cuando gano dinero, que no me pasa mucho, pero cuando gano, no es que gane mucho menos que cuando tenía 40, pero cuando pierdo, pierdo mucho menos. Eso quiere decir que había mucho riesgo que no sabíamos controlar. Uno era el climático, que en un día se podía ir todo al garete por una lluvia, una pedregada. Por eso insistía en que la protección creo que es una de las partes que me pueden salvar, siendo estructuras más pequeñas. Habría otro riesgo que era el de mano de obra. No siempre tenía suficiente para recolectar todo y además no sabía calcularla, que es lo que decíamos. Porque tú puedes hacer un cálculo y de nuevo una lluvia una semana antes de recolección decía, bueno, necesitaba 200 pero ahora necesito 20 y lo cambias en un día. Las estructuras de cubierta me siguen ayudando a hacer ese cálculo, dado que yo más o menos sé calcular si tengo mi explotación protegida. Pero hay un tema de riesgos que no controlo, que es el precio que me pagan. Yo cuando sé el precio de mi fruta es 15, 20, 25, 30 días después de la recolección. Cuando una empresa pequeña como la mía de 200.000 kilos de cereza actualmente necesita haber gastado ya, porque yo tengo que pagar los jornales, 250.000 euros de dinero que no es mío, que le he pedido al banco. Si se da la casuística de que el precio que me van a pagar es menor de lo que yo he gastado, como mucho voy a aguantar un año más. Y creo que a la pregunta que usted me decía, creo que depende del riesgo. Y creo que nuestras empresas pequeñas son todas de muchos riesgos precisamente por esto. Rápidamente, señor Moret, sí, díganos. Fíjate que este año estábamos con Javier y un fruticultor ya mayor, jubilado, nos hacía una propuesta fiscal que entonces nos pareció una locura, ¿no? Pero luego, hablando con nuestro abogado, nos pareció interesante, ¿no? ¿Qué problema tenemos en la fruta? Podemos tener un año de 40 céntimos y uno de 60 céntimos. Y él nos proponía, muy inteligente, las personas mayores suelen ser muy inteligentes, nos proponía una fiscalidad progresiva que nos permita al sector de la fruta, el año que vendemos caro, no tener que declarar todos esos beneficios, porque al final el año que tenemos un año bueno, en realidad no ganamos nosotros, ganáis todos, que somos Hacienda. Entonces, a mí me pareció una propuesta interesante. No me preguntéis cómo cuadrarla, me decía mi abogado, que si me está escuchando me debe estar poniendo fino, que era posible hacer una propuesta, ¿no? Y me pareció bastante interesante porque la fiscalidad en todo esto, cuando las fluctuaciones de precios son tan grandes, es muy importante. ¿Costes laborales? Señor Joven, también incluidos para que pueda seguir habiendo fruticultores, esa mano de obra para que pueda seguir habiendo fruticultores y ya no le digo en Albalate de Cinca, no le pregunto tampoco en otros puntos de Aragón, por supuesto en Azerbaiyán, por supuesto en Chile. Encontraremos también, o llegarán esos trabajadores, encontraremos esos trabajadores y cómo lo van a afrontar o cómo lo tienen que afrontar las empresas. Pues los costes laborales con el famoso MEI, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que está implementándose poquito a poco, pues los costes laborales van a ir subiendo. Las bonificaciones a la contratación desaparecieron, con lo cual lamento decir a todos los que están en esta mesa y que tienen que contratar que los costes laborales cada vez van a ir a más y que la mano de obra cada vez va a ser más cara. Pero creo que ya no entramos en un problema de base
de si los costes son muchos o pocos o si se va a incrementar el coste laboral. Yo creo que la incertidumbre que tiene el fruticultor es otra, que la ha definido perfectamente aquí Javier, que es ¿cuántas personas voy a necesitar? ¿Qué pasa si he cogido 100 y solo necesito 60? ¿O qué pasa si he cogido 60 y mañana necesito 100? Yo creo que es la principal incertidumbre y es el principal problema que tenemos las asesorías, que hacemos nexo de unión entre la administración y el fruticultor, que cuando hablamos con ellos, y reitero lo que decía Óscar, nos cuesta mucho hacerles entender que nosotros estamos intentando ayudarles a cumplir con todos los requisitos que exige no solo la normativa española, sino la europea. Solución. Yo, claro, igual que el abogado de Óscar tenía esa solución, o el agricultor, el fruticultor que les propuso el tema de la fiscalidad, yo creo que sería necesario adaptar un contrato de trabajo al mercado agrícola. Es necesario, porque no puedes tener el mismo contrato de trabajo y las mismas obligaciones contractuales en una empresa de servicios que hace coches y que sabe que la máquina le da 1000 coches a la hora, que en un fruticultor que no sabe si este año va a tener una determinada producción o no. Y no es lógico tener que adaptar contratos de trabajo, saltándonos, entre comillas, un poquito la ley a veces, para adaptar esa contratación a las necesidades del fruticultor. Tendría que haber un contrato concreto para campañas y un contrato que pudiera satisfacer las necesidades del fruticultor y que no tenga que estar continuamente, pues lo que decía Óscar, de o me voy por aquí, o me voy a la ETT, o me voy a la empresa de servicios. Un décimo monográfico, lo que pasa en el campo, cómo afronta el sector frutícola aragonés el próximo periodo PAC 2028-2034. Estamos con Javier de Pablo, director de producción y comercialización en Finca Albalate, de Albalate de Finca, en la provincia de Huesca. También con Javier Basols, presidente del subsector de fruta de hueso de Cooperativas Agroalimentarias de España, de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, con Alberto Joven, responsable del área laboral en Seico Consultores, y con Óscar Moret, secretario provincial de UAGA en la provincia de Huesca. También nos acompaña Francisco Domínguez, jefe del Servicio de Coordinación del Plan Estratégico y Estadística del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón. Y llega el turno de las preguntas. Han llegado también preguntas que nos han ido enviando y también que ustedes pueden hacer ahora, los que nos acompañan como público, si es que lo desean. Yo creo que una de ellas ya la hemos respondido, pero nos han preguntado que cómo va a afectar el cambio climático a los frutales de hueso del sector frutícola aragonés. Yo creo que es una pregunta que ha quedado ya respondidas. Más preguntas que tienen que ver con el cambio climático. Uno de los objetivos específicos es la acción contra el cambio climático. También preguntaban por qué tipo de acciones se plantean y si contemplan al riesgo climático de heladas para los frutales. Una que nos ha entrado aquí, pero quiero decir, hablamos de otro cultivo, nos preguntan por los almendros, cómo pueden adaptar los rendimientos de almendros a la realidad de producción. Haremos un monográfico dedicado a los frutos secos, pero sí que nos llega también aquí una que dice que con la nueva PAC se modifica el tradicional sistema de 2 pilares de financiación y se crea un fondo multisectorial común que aumenta la autonomía nacional, haciendo a su vez más relevantes los mecanismos de distribución autonómicos. ¿Cómo prevén ustedes que afecte la nueva distribución de fondos a las diferentes comunidades y qué mecanismos podrían jugar un papel clave para evitar la desigualdad territorial en un país descentralizado como es España? Señor Domínguez. Bueno, pues claro, eso es una pregunta complicada. Yo puedo hablar de cómo ha sido históricamente. Históricamente, los 2 pilares, el de las ayudas del primer pilar, el FEAGA, bueno, pues no hay un reparto entre comunidades autónomas. Sí que es verdad que en el planteamiento que se hace, pues cada comunidad autónoma hace sus cálculos en función, pues, de las regiones, pero bueno, es un presupuesto global. Y lo que sí que hay es un reparto territorial del FEADER, ¿vale? del Fondo Agrícola de Desarrollo Rural. Entonces, bueno, este reparto, pues realmente en el último periodo, que es el más cercano, pues para no abrir debate, se ha cogido el porcentaje que nos había correspondido en el periodo anterior, en el 14-20, y se aplica el mismo porcentaje distribuido por comunidades autónomas. En nuestro caso, pues aproximadamente es un 5,8% del total, ¿vale? En su momento, pues se ha
Se han establecido pues, criterios medioambientales de superficie bajo Red Natura 2000, de zonas desfavorecidas, criterios también de población, criterios de renta per cápita. Pero bueno, al final, en el último periodo, todos estos criterios generaban una distorsión sobre todo en algunas regiones, bastante importante entre lo que venían recibiendo, y como ya pues eso, tenemos un histórico, ahora no es fácil hacer una distribución en la que hay unas comunidades que pierdan mucho y otras que ganen. Entonces, bueno, pues primero habrá que ver lo que se destina a las regiones, lo que se destina para agricultura, y bueno, ahí la verdad es que el debate estatal se prevé muy complejo, ya no solo a nivel presupuestario, sino a nivel de definición pues, de todo el tema de la arquitectura medioambiental, que ya desaparecen los ecoregímenes y ahora se mezcla todo, entonces con la figura del agricultor activo que hemos comentado. Entonces, bueno, pues todo eso todavía tiene que llegar, pero con este planteamiento tan global se prevé bastante complejo en un Estado tan descentralizado como España. Señor Bassols, con esa bola que adivina el futuro que tienen en Binafef, ¿cómo prevén ustedes también? ¿Cómo pueden quedar esa distribución de los fondos y cómo esta distribución de los fondos puede afectar también a la fruticultura en Aragón? Pues claro que va a afectar. Además, yo creo que hay una cosa, no sé, Francisco, que se me ocurre que también va a afectar mucho a todo esto, a todo este reparto de fondos, que va a ser la financiación autonómica o el nuevo, si es que hay una nueva ley de financiación autonómica que al final distribuya fondos por parte del Gobierno central a todas las comunidades, porque de eso va a depender todos los presupuestos que las diferentes comunidades autónomas puedan disponer y, por lo tanto, puedan poner ellas mismas a disposición de sus diferentes consejerías, y eso nos va a afectar directamente. Sí, habrá que ver si existe esa ley, pero vamos, desde luego que al final, pues todo, claro, si es un reparto territorial, pues todos estos elementos se tendrán que tener en cuenta. Bueno, pues esperemos, Carlos, que Aragón salga bien parada de toda esta negociación, ¿vale? Y que, bueno, pues luego, en este caso, Aragón tenga suficiente sensibilidad con el sector con el que estamos tratando, para que pueda seguir avanzando, pueda seguir manteniendo su actual estructura y su actual potencial y volumen, y por lo tanto, bueno, pues podamos seguir poniendo a disposición de los consumidores españoles y europeos pues la fruta en cantidad y en la calidad en la cual pues la estamos proporcionando en este momento. Señor Moret. Bueno, pues yo quizás voy a ser un poco polémico, pero como me toca... Pero como tiene abogado, no hay problema. Yo es que creo que nosotros acostumbramos en los repartos de la PAC a que nos cambien el reglamento y luego ahora mucha gente se está cuestionando a ver cómo lo interpretamos para que se quede todo igual, ¿no? Entonces, esto nos pasará en las organizaciones. Entonces, yo en ese reparto autonómico pues me pregunto en estos momentos si el cambio climático es un objetivo. ¿Hay más cambio climático en Andalucía, por ejemplo, o en ese reparto al que al final va a ser territorial, ¿no? Entonces, volvemos otra vez a política. Territorial no suena a agricultura, suena a política. Entonces, ¿qué nos pasaba luego en los CEDER? Pues que a veces veíamos que nosotros cumplíamos con los objetivos, cumplíamos el presupuesto, y parte de CEDER andaluces, como no tenían mucho sector privado que invirtiera en el CEDER, por eso hay 30%, pues se quedaban los fondos sin complementar. ¿Me equivoco o no me equivoco? Exacto. Entonces, yo me preguntaría, ¿qué hacemos con esos fondos que una autonomía no es capaz de gestionar y gastar? ¿Se los volvemos a dar la misma autonomía para que los repartan ayudas directas o los mandamos, esto es una propuesta PAC interesante, o los mandamos al fondo común para el que sí tiene músculo inversor, que puede ser este señor que quiere poner un antipedrisco, ese apueste por su explotación? Es una pregunta política compleja en ese reparto de fondos, que va a ser autonómico, pero cuando alguien no es capaz de gastarlos, ¿qué hacemos con ese dinero? ¿Se lo damos al que apuesta por ese plan país o al que apuesta por ese plan mi autonomía, mi pueblo, mi CEDER? Esa es mi pregunta en eso, que va a ser importante, si queremos ser sostenibles, competitivos y todo esto. Igual en el sector público que en el privado. El sector público de Aragón apuesta por el proyecto Climafruit para saber si eso se hiela o no. El andaluz no es capaz de gastarlo. Se lo damos a ese que ha apostado, y esa pregunta en financiación autonómica va a ser muy compleja, porque luego todos no vemos quién lo hace bien, sino que yo soy de mi comunidad
y quiero esos fondos y luego los reparto en una ayuda directa si me dejáis. Esa es una pregunta que deberíamos plantearnos en este momento de patriotismo exacerbado como país, no como nacionalismo autonómico, nacionalismo catalán, nacionalismo aragonés. Es una pregunta, creo que polémica. Señor de Pablo, no quiero que entremos en polémicas, pero sí que, como plantea usted también, y lo dicho, por esa visión interna, no digo que el resto de personas que nos acompañan en la mesa no la tenga, pero claro, usted prácticamente vive gran parte del mes en un avión. ¿Cómo puede afectar esa distribución de los fondos a las distintas comunidades? Y cómo puede afectar en un país que sí que es verdad, como comentaba el señor Moret, comentaba también el señor Bassols, es un país descentralizado. Y entraríamos también, primero, un país descentralizado y luego una Europa, que si se elimina el segundo pilar sería una Europa también descentralizada, una Europa en la que serían los países miembros los que decidirían, si no me equivoco, lo que hacen con esos fondos. Yo he escuchado, y también, permítame, señor de Pablo, he escuchado también a compañeros que decían, no está muy bien esto de que los países miembros decidan lo que van a hacer con el dinero que le llegue. Ojo, cuidado también con esto, que los países europeos son muy distintos y a ver lo que el cambio climático nos afecta a todos por igual, exportaciones, consumo, nos puede afectar en este mercado globalizado. Ojo, cuidado con lo que decían otros países europeos, con lo que nos puede pasar aquí, señor de Pablo. Yo la verdad que dentro de esta pregunta creo que de la mesa soy el que menos sé de esa parte política, pero le digo como agricultor ya que me huele esto. Cuando un fondo no viene directamente de un sitio y se divide entre tres, ya sea a nivel regional, gubernamental, europeo, me huele a ineficiencia en el reparto, me huele a criterios subjetivos, me huele a falta de dinero puntual en alguno de los tres organismos, ya sea a nivel de Aragón o sea a nivel estatal, y que si no cumples los tres no llega al total. Sobre todo me huele a ineficiencia y a criterios subjetivos y creo que eso no es bueno. Como venía diciendo en todo lo que yo me he ido centrando, focalizando en la eficiencia en la producción. Creo que se debe tener criterios claros de qué es eficiente o no, si es la protección contra el granizo, si es contra la lluvia, si es en los veranos. Pero debe haber criterios más claros y no me huele bien cuando se plantea de esta forma. Quiero ver si quieren plantear ustedes. Señor Méndez, sí. Sí, no, un poco una matización, porque me parece importante el tema que ha comentado Óscar y bueno, Javier, que hablamos del reparto, pero es un reparto para 7 años. Entonces, un reparto inicial, desde luego que hemos visto que luego no en todos los sitios hay una eficiencia. Y de hecho en este periodo ya en el FEADER se ha establecido un mecanismo para llevar un seguimiento y la inejecución que pueda haber en unas comunidades autónomas se pase a otras comunidades autónomas, porque bueno, los fondos europeos tienen unos requisitos de ejecución en unos determinados plazos y si no se ejecuta se tienen que devolver a Europa. Y ha pasado en periodos anteriores que determinadas regiones, afortunadamente no en Aragón, se han tenido que devolver fondos cuando se podían haber ejecutado en otras. Entonces, en este periodo ya se estableció ese mecanismo. Nosotros, pues yo creo que podemos sacar pecho ahí porque llevamos una buena ejecución, tanto en el que acaba de terminar, que lo vamos a ejecutar pues con un 99,9% de esto, como en el PEPAC, que es el actual, que tendríamos una ejecución por encima del 100% y que a final de año, si hay inejecución por parte de algunas comunidades autónomas, podríamos recibirlo. Entonces, esto de cada futuro va a ser importante, porque claro, ante el riesgo de devolver dinero, pues podría ser que si las comunidades somos eficientes, pues podamos ser beneficiarias de un presupuesto adicional. Y también, aparte del reparto que se haga, por este planteamiento da la impresión de que va a haber muchos más convocatorias y planes a nivel estatal. Entonces, ahí lo que va a ser importante es que el sector esté atento y tome la iniciativa en solicitar esos fondos que son para todas las regiones, que no están regionalizados, pero que podemos ser beneficiarios. Y yo creo que eso también es importante, el estar al tanto de toda esta distribución presupuestaria, que no va a ser regionalizada, que va a ser supraautonómica, pero que también podemos ser beneficiarios. Esto es lo que conocemos ahora mismo. No sé si hay alguna pregunta entre las personas que nos acompañan del público, pero sí que me gustaría, porque lo hemos citado. Nos acompaña Eduardo Pérez, él es geógrafo, es doctor en geografía y acaba de publicar una tesis doctoral, además con un sobresaliente, con
la felicitación de todo el tribunal, me gustaría que le pasáramos también el micrófono para que nos explicara. Nosotros pudimos hablar este pasado domingo con él, en De Puertas del Campo, nos explicó el contenido de su tesis, que habla precisamente de cómo el cambio climático, cómo las heladas han influido en la fruticultura aragonesa en el periodo 1950-2020. Lo primero, señor Pérez, enhorabuena de nuevo por esa calificación del tribunal, por ese doctorado. ¿Y cómo se le ocurrió el llevar a cabo esta tesis? Y si podría hacernos también un resumen, como hicimos ya en su momento, de los puntos más destacados que encontró y cómo fue también, situando por comarcas ese mapa geográfico, no sé si marcado también por un cambio en el clima. No lo quiero definir como cambio climático, tengo mi opinión, pero no lo quiero definir como cambio climático porque nadie pueda... Bueno, lo que decía el señor Moret, si es algo político o es algo científico, yo considero que es algo científico, pero ¿cómo ha podido influir también la climatología en estos 70 años que usted ha estudiado aquí en Aragón? Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Carlos. Me parece muy interesante todo lo que han planteado en la mesa y, bueno, yo estoy aprendiendo mucho en estos minutos que estoy aquí. La inquietud por llevar a cabo esta investigación pues surge justamente porque, o sea, Aragón es uno de los principales o el principal productor de fruta de hueso y me interesaba justamente analizar si en efecto han habido estos cambios en la temperatura en principio y después si han afectado tanto a la fenología de los frutales en este caso y sobre todo si ha habido una tendencia en el aumento de las temperaturas. Sí puede ser político, pero voy a hablar desde la parte científica y bueno, la evidencia muestra que en efecto estamos en un periodo de transición hacia condiciones climáticas más cálidas, donde los eventos fríos y bueno, en este caso la frecuencia de heladas pues van en disminución. Esto no quiere decir que no van a dejar de haber heladas. Bueno, una de las principales conclusiones a las que llegamos en esta investigación es que justamente el riesgo de daño por heladas tardías pues puede incrementar dependiendo de la zona en la que se esté analizando. Nosotros identificamos dos principales regiones que coinciden justamente con la producción, la porción occidental, Valdejalón y bueno, ahora mismo no recuerdo todo el nombre de las comarcas, pero la porción occidental y la porción oriental, que es justo bajo Cinca, bajo Aragón y bueno, que hay un comportamiento un tanto contrastante en cuanto a la probabilidad de ocurrencia de heladas tardías, la duración del periodo en el cual pueden ocurrir estas heladas y bueno, también la magnitud de estos eventos. Concluimos que en efecto la probabilidad de riesgo de heladas pues no ha disminuido, en algunos casos se mantiene, incluso puede incrementar. Estos 70 años de datos o la base de datos con la que hemos trabajado, creo yo que posiciona a Aragón con respecto de las demás comunidades autónomas pues en un buen sitio, porque hasta donde sabemos no cuentan con una base de datos a esta resolución espacial con la que hemos trabajado, que estamos hablando de 1 kilómetro cuadrado, un píxel del área de estudio corresponde a 1 kilómetro cuadrado, entonces es una resolución que se considera pues muy buena para el análisis. Y bueno, teniendo 70 años de datos diarios de temperaturas máximas, mínimas y de precipitaciones, estamos hablando de más de 25.000 días, ¿no? de datos. Esto nos permitió, a partir de distintas técnicas estadísticas, pues apuntar a que hay efectivamente una tendencia de aumento de las temperaturas mínimas. Si bien es cierto que no es muy elevado, o sea, no llega a ser más de 1 grado Celsius por década, esto con un nivel de confianza del 95%, hay una tendencia positiva. Esto también ha repercutido tanto en la acumulación, bueno, sobre todo en la disponibilidad de frío del periodo de noviembre a febrero, que es durante el cual, pues, como ustedes bien saben, los frutales comienzan con esta acumulación de frío. Y, bueno, especialmente un aumento en la acumulación en la disponibilidad de calor efectivo para que los frutales pues, puedan romper la latencia. Y esto es importante porque justamente pueden efectuarse estos cambios en la fenología primaveral, que si se cruza con un evento de helada, pues el riesgo de daño es casi
inminente. Y bueno, un poco también lo que apuntaban con estos con estos eventos anteriores que pueden tener afectaciones en la fenología de los frutales, pues la evidencia muestra que también, hay muchos trabajos, sobre todo llevados a cabo en especies silvestres, pero que también pueden ser comparables con la fenología de los frutales, o sea, de especies cultivadas, que los eventos fenológicos anteriores sí que tienen repercusión para la primavera siguiente. Es decir, se ha observado que la ocurrencia de un evento de daño por heladas tiene una repercusión en la senescencia de las hojas del siguiente otoño, y eso repercute justo en la fenología de la primavera del siguiente año. Entonces, el rendimiento y la producción son muy variables. Entonces, en ese sentido hay mucho que investigar y, bueno, desde el Departamento de Geografía pues estamos haciendo una labor pues importante. Para finalizar, pues eso, que estamos trabajando con una plataforma para que justamente los productores y, bueno, básicamente cualquier persona que esté interesada en la consulta de los datos pues pueda acceder a ellos, y no solo acceder a ellos, sino también descargarlos. Tenemos mapas de más de 30 indicadores para 70 años, entonces la información va a estar ahí. ¿Qué es el siguiente paso? Pues tenemos la construcción de un escenario de amenaza de heladas, pero falta una parte sustancial de riesgo, que es justamente la vulnerabilidad. Y ahí hay que trabajar con los que llevan a cabo la actividad, justamente agricultores, los trabajadores y, bueno, otros actores que participan en esta cadena de producción. Esta tesis doctoral, heladas, como han afectado a las heladas en el año 1950-2020, el Departamento de Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Zaragoza. Si ustedes están interesados, no tienen más que ponerse en contacto con nosotros y, bueno, pues les facilitaríamos cómo acceder a todos esos datos. Lo tenemos que dejar aquí. Ya he dicho más de hora y media en la que hemos estado hablando, hemos estado debatiendo acerca de lo que puede ser el periodo PAC, el próximo periodo PAC 2028-2034 y cómo puede afectar a la fruticultura aragonesa y, lo más importante, el cómo lo afrontan ahora. No sabemos, y nos lo ha explicado muy bien todos los ponentes, pero especialmente Francisco Domínguez, nos ha explicado muy bien que no sabemos en 2028 con qué certezas nos vamos a encontrar, pero hoy nos apetecía hablar aquí de realidades. Ya les avanzo que continuaremos con los monográficos de lo que pasa en el campo. Nos queda por delante hablar de cereal. Queremos conocer cómo afronta también los cerealistas la campaña y, sobre todo, esos mercados internacionales, cómo afrontan los precios. Nos queda hablar de relevo generacional. Dedicaremos otro monográfico al relevo generacional en la agricultura y en la ganadería, y nos queda también un monográfico en el que hablaremos de la presencia de los fondos de inversión en el sector primario. Les iremos informando puntualmente de ello. Javier de Pablo, director de producción y comercialización de Finca Albalate, de Albalate de Finca en Huesca. Javier Basols, presidente del subsector de fruta de hueso de Cooperativas Agroalimentarias de España y responsable también en Aragón. Alberto Joven, responsable del área laboral en Seico Consultores. Y Óscar Moret, secretario provincial de UAGA en la provincia de Huesca. Y Francisco Domínguez, jefe del servicio de coordinación del Plan Estratégico y Estadística del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón. Gracias a todos por habernos acompañado y gracias también por haber compartido con todos los oyentes todos estos conocimientos. Hasta una próxima ocasión. Aquí bajamos la taladera. Decimoprimer monográfico Lo que pasa en el campo. ¿Cómo afronta el sector frutícola aragonés el próximo periodo PAC? 11º monográfico Lo que pasa en el campo. Gestores, productores, comercializadores en un debate sobre el futuro de la fruta en Aragón. O escúchalo después en Aragón Radio Podcast. 11º monográfico Lo que pasa en el campo. Con Carlos Espatolero.